Buenos días, soy Carlos Alcalá, soy su médico adscrito, profesor. Junto con la doctora Denise les voy a dar acromegalia y gigantismo. ¿Se me Buenos días, escucha bien? doctor. Buenos días. Buenos días. Entonces, primero que nada, el resumen de la clase. Necesito que le pongan atención a estos 6 puntos. Esto es lo que yo quiero que se queden del día de hoy. Ahí les van. La acromegalia es una enfermedad crónica causada por el exceso de hormona de crecimiento. Segundo punto. La causa del 98%, la causa etiológica del 98% de los casos de acromegalia es por un adenoma hipofisiario. Tercer punto. El gold estándar es la prueba de supresión con 75 gramos de glucosa. Cuarto. El objetivo de todo esto es conseguir que ustedes en su bioquímica consigan una hormona de crecimiento menor a 1 microgramo por litro o 0.4 en ensayos ultrasensibles. Además de un factor similar a la insulina, normal para la edad. El tratamiento es quirúrgico y como ya lo vieron con la doctora, ustedes van a abordarlo transesfenoidalmente. Y el tratamiento farmacológico incluye octreotide y cabergolina. ¿A alguien no le quedó claro estos 6 puntos? Porque los vamos a ver en la clase. Es lo que les va a dar la idea de qué es lo que deben de hacer, cómo lo van a diagnosticar, cómo lo van a dar seguimiento y demás. Los voy a repetir al final. Tómenle una captura de pantalla, anótenlo en su libreta, no me importa, como sea. Está en español, supongo, entonces todo lo debieron haber entendido bien. Entonces, recordando un poco la fisiología que les dio la doctora. La hormona de crecimiento la debieron haber mencionado como una hormona contrarreguladora. Es decir, tiene ciertos efectos contrarios a la insulina, por así decirlo. Por ejemplo, disminuye la captación de glucosa extrahepática, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis, aumenta la captación de aminoácidos, disminuye la sensibilidad de la misma. Creo que la doctora también les dijo que la hormona del crecimiento tiene su efecto a través de un metabolito que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que como verán tiene algunos efectos similares, pero tiene otros efectos, por ejemplo, contrarios, como en el caso de la lipólisis, la cetogénesis. Entonces, la GH ejerce su efecto directamente sobre los tejidos y la IGF-1 es expresión de esta acción sobre los tejidos en general. Entonces, otra vez, esto creo que ya lo vieron ayer. Todo empieza en el hipotálamo a partir de la secreción de GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esto le va a llevar a la pituitaria y la hipófisis va a secretar la GH. Su principal órgano diana van a ser las fisis de crecimiento y el hígado, aunque también llega al tejido adiposo y al músculo estriado. Entonces, de todas estas formas en las que se estimula, como por ejemplo ya les dijo que el sueño profundo es una de las de los estimuladores más importantes. Aquí vamos a utilizar la característica de que la glucosa suprime el eje, porque es una hormona contrarreguladora. Entonces, menos del 5% de los casos son por secreción de otra forma, que no es un tumor hipofisiario, como lo son los cánceres de células pequeñas o los cánceres de páncreas. Existe también secreciones raras por tumores, otros tumores abdominales o leucemias. Entonces, los tumores
hipoficiarios, es decir, aquellos que van a secretar hormona de crecimiento son los somatotropinomas. Vale la pena que ustedes recuerden que esto puede estar presente dentro de un síndrome. Por ejemplo, en los adenomas hipoficiarios solitarios familiares, FIPA, en las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y en el complejo de carne. También eso puede ocurrir en el McQueen-Albright, que esto se acompaña más bien de displasia fibrosa, de pubertad precoz y otra característica más que no vale la pena ahorita mencionar, pero estos 4 síndromes se acompañan, además de otras características, de somatotropinomas. Entonces, diferentes tipos de adenomas pueden causar la acromegalia, pero lo más común es que sean de GH puros y también pueden haber mixtos, como ya les explicó la doctora, tanto el lactotropo como el somatotropo pueden estar afectados y secretarse ambas hormonas, tener la clínica de ambos. En México se estima que hay una prevalencia de 36 a 60 casos por millón y con una incidencia de 3 a 4 casos por millón. La prevalencia es igual en hombres y mujeres, les da lo mismo, y es más común entre la cuarta y quinta década de la vida. Y esos pacientes se van a morir por cualquier otra causa, por todas las complicaciones que ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de la clínica? Esta diapositiva de Pfizer es suficiente. Crecimiento de lengua y laringe, exceso de sudoración, que como creo que ya les dijo la doctora, estos pacientes sudan viscoso. Y es algo bien característico. Agrandamiento de las manos, artralgias. Esa es una característica muy común porque les pueden llegar por artralgias, pero particularmente de articulaciones grandes y bilateralmente. Agrandamiento de los pies, también esto es uno de los síntomas que más les pueden referir, que ya no les quedan los zapatos. Y modificaciones en la cara, particularmente ensanchamiento de la nariz y la mandíbula, que llevará después a la separación de los dientes. ¿Alguno de ustedes tiene dudas sobre cuál es la clínica y cómo se puede presentar la acromegalia? Yo, una pregunta, la separación de los dientes, por ejemplo, ¿hay algún antecedente o una vez que inicia como toda la clínica de dolor articulares, comienza la separación de los dientes? Suele ser conjunto todo, aunque puedes tener casos en los que empieza uno y le sigue lo otro, pero lo normal es que empiece todo al mismo tiempo, los dolores articulares, el agrandamiento de los pies y la separación de los dientes. Fíjate que esas 3 son las más comunes, aparte del agrandamiento de las manos. La sudoración puede no estar presente, la organomegalia puede no estar presente y eso implica crecimiento de lengua y laringe. De hecho, como les voy a decir más adelante, esto también los lleva a tener otras complicaciones como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero generalmente suele ser todo al mismo tiempo, de manera muy insidiosa. Por esa razón es una enfermedad que tenemos que tener en mente en el diagnóstico diferencial porque normalmente los agarras ya que tienen las complicaciones. Pero en general todo empieza, digamos, al mismo tiempo. Ok, gracias, doctor. Entonces, como les dije, desde el inicio de las manifestaciones hasta el diagnóstico pasan en promedio hasta 10 años. Los cambios somáticos se encuentran en el 96 y 98%, como les dije, y la hiperhidrosis, como les había comentado, no es lo más común, pero pasa casi la más de la mitad de los pacientes. Ahora, alteraciones visuales y cefalea son signos y síntomas de daño compresivo y efecto de masa del tumor en sí. Y algo pues muy triste es que si ustedes tardan mucho en identificar que esto se debe a un adenoma hipoficiario, la visión que llegan a recuperar los pacientes en caso de haberla perdido es muy poca. O sea, visión que se pierde, visión que ya no se recupera. Entonces, ¿qué otras cosas, además de la clínica que les acabo de decir, van a tener los pacientes? Principalmente, como les dije, artralgias. Normalmente no son artritis, porque una artritis significa que la articulación está inflamada, está roja, está dolorosa. Ya saben las 4 características de la inflamación. Puede estar inflamada, sí, pero lo más común es que sea solo artralgias. ¿Y de qué partes?
hombro, codo, cadera, muñeca, es decir, articulaciones grandes, pero también van a tener dolores en las articulaciones pequeñas, es decir, en las interfalángicas y metacarpofalángicas o metatarsianas. ¿Por qué eso es importante? Porque tienen ustedes que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que a lo mejor vieron o verán que son las reumatológicas. Y cabe destacar que esto es bilateral, no es de un solo lado y es insidioso, es poco a poco. Ahora, hasta el 40% por esas modificaciones del crecimiento de sus huesos pueden llegar a tener síndrome del túnel del carpo. Estos pacientes tienen un riesgo muy elevado de generar adenomas, hasta 2.48 veces la población, y por lo tanto de cáncer de colon. Esto va a ser parte del manejo más adelante. Pueden tener dolores de cabeza, como les digo, por efecto compresivo. En el corazón, lo más común es que tengan hipertensión. Pueden tener valvulopatías y problemas de la conducción. Y lo más común es que el ventrículo izquierdo, ante la estimulación de hormona de crecimiento y el aumento de la poscarga, pues hipertrofia. Como les dije, el aumento de las estructuras de la orofaringe los va a llevar a apnea obstructiva del sueño en el 13 al 30%. Y como es una hormona contrarreguladora y uno de sus efectos es la resistencia a la insulina, van a tener el metabolismo de la glucosa alterado, lo que los va a llevar a desarrollar diabetes hasta en el 50% de los casos. ¿Sale? De hecho, es muy raro que ustedes vayan a encontrarse una acromegalia que debute con diabetes, pero sí es común que vayan a encontrar acromegalias que desarrollen diabetes. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. En los niños es un poco más complicado porque tienes que hacer más diagnósticos diferenciales. Siempre se puede aplicar la vieja confiable cuando hablen de un niño, porque tienen que hacerlo de acuerdo a las gráficas que le corresponden para la edad. La forma más confiable en que lo hacemos ahora no es tanto por porcentilas, sino por el número de divisiones estándar que se va de la media. Y a partir de dos estaturas por arriba de la talla media familiar o su talla objetivo familiar o 3 estaturas para la edad, podemos empezar a sospechar de gigantismo en el niño. Pero en los niños es más complicado porque tienen que descartar todas estas enfermedades que van desde la neurofibromatosis, el síndrome de Marfan, la diabetes lipoatrófica, el hipertiroidismo, etc. En los niños es un poco más complejo y vale la pena que esto lo vean ya que lleven pediatría. Pero también se puede hacer diagnósticos si ustedes ven un niño que pues tiene la clínica que les estoy diciendo. Él está creciendo la mandíbula, se le están separando los dientes, se le está creciendo las manos y está teniendo aumento de la talla de los zapatos. Además de, por supuesto, que va a ser pues un abelardo en la primaria. Pero bueno, todo paciente con cuadro clínico de acromegalia tiene derecho a que ustedes le hagan un tamizaje. ¿Cómo van a hacer ustedes ese tamiz? Lo primero que deben de pedir es una hormona de crecimiento y una IGF-1 basal. ¿Por qué es importante el IGF basal? Por las razones que les estoy comentando. Es un marcador de la secreción de GH, es una expresión que da relación directa con la actividad que está teniendo la hormona de crecimiento. Un detalle extra es que ustedes pueden tener IGF elevado con GH normal. Y esto puede ser expresión de que la enfermedad es incipiente, está apenas empezando. Y por lo tanto, si sabemos que la hormona de crecimiento expresa su acción a través del IGF-1, si ustedes el IGF-1 lo tienen normal, eso no es acromegalia y van a buscarle por otra parte. Sin embargo, pueden existir IGFs normales, elevadas, altas, etcétera, que alteradas por otras alteraciones sistémicas, como son el enfermo renal, el cirrótico, el hipotiroideo, los niños desnutridos, la sepsis, no sé si ya se los dijo la doctora, pero esto es regla general. Ustedes no van a pedir un control hormonal, el que ustedes quieran, ya sea GH
hipófisis, tiroides, lo que ustedes quieran, no pidan perfiles hormonales en pacientes críticos, porque les van a salir alterados. El cuerpo tiene muchos mecanismos de regulación distinta cuando el paciente está chocado, séptico, infartado, etcétera. Entonces, a menos que ustedes estén seguros de que ese paciente está jodido porque tiene algo en el eje alterado, entonces se lo piden. Si no, no se piden controles hormonales de lo que quieran en pacientes críticos. Y por supuesto la diabetes mellitus descontrolada, como por ejemplo veremos en otra clase que les voy a dar, cetoacidosis diabética, también les eleva la GH. Entonces, ¿quiénes se ganaron su tamiz? Como les dije, los pacientes que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, particularmente los que son severos, los que tienen varios despertares y además se desaturan cuando duermen. Pacientes con clínica sugestiva y aparte con síndrome de túnel del carpo, como les dije, vale la pena que le tomen un GH, especialmente si pensamos que pudiera estar iniciando. Una probable hipertensión secundaria, es decir, pacientes que necesitas más de 2 fármacos, de 3 para arriba para poder controlarlos, y más si son jóvenes, no debería por qué ser tan difícil. Acuérdense que primero para poder agregar un fármaco tienen que haber llegado a dosis tope el anterior. Una hiperhidrosis que no saben por qué ese paciente está viscoso y asqueroso. Y, como les dije, poliartralgias bilaterales de grandes, pero también de pequeñas articulaciones. Son poliartralgias bilaterales. Y esto les va a hacer, y tienen que aprendérselo así, porque esto les va a dar diagnósticos diferenciales que descarten otro tipo de alteraciones reumatológicas. Entonces, otra vez, el gold estándar, ¿cuál es? Una carga de glucosa 75 gramos. ¿Qué vamos a hacer una vez dándole esta glucosa? ¿Qué esperamos que ocurra? Pues que el eje se suprima. Cada 30 minutos le vamos a tomar una GH y tenemos que ver que en el punto más alto de la glicemia, si el GH persiste elevado a más de 1 microgramo por litro o más de 0.4 en NSAIDs ultrasensibles. Se dan cuenta de que este criterio diagnóstico es exactamente el mismo que les dije hace rato. Es exactamente lo mismo que tenemos que conseguir suprimir. Tenemos que hacerle que nuestro paciente, ya sea por medio de la cirugía, que es lo más recomendable, o si no por medio del medicamento, alcancemos que estos valores no se consigan. ¿Dudas con esto? ¿Hay alguien que no le quede claro? Doctor, una pregunta. Sí. Mencionó que se le da cada 30 minutos, perdón, No. que se toma cada 30 minutos Sí. la GH. Y el punto más alto, ¿después de qué tiempo? Esa Pues parte tienes no que ver la cómo está entendí. tu glucosa. ¿Cuánto tiempo crees que puede tomarle a un paciente llegar con después de una carga de 75 a la glucosa más alta, en la glicemia más alta? En ayuno, pues luego. Pues no, te tarda, por ejemplo, empieza a subir a partir de 30 minutos y suele tener, por ejemplo, pico justo a las 2 horas. O sea, puede ser. Depende ahí de cómo está tu glucosa. Acuérdate que aquí el eje funciona así. Tu glicemia tiene que suprimir el eje y en el punto más alto de tu glicemia tiene que coincidir con que nadir no se alcanzó. ¿Me explico? Ah, ok. O sea, se toma la glucosa y luego se toma el AGH y si la Pues es una GH misma está prueba de menor. sangre, ahí mismo lo sacas. Ah, ok, ok. Sale, pues le vas a estar Gracias. tomando sangre. Ok, Sale. gracias. Sí, gracias. Vale. Ahora, ¿por qué no existe un corte para IGF-1? Porque, primero, en endocrino, ustedes deben entender que muchos ensayos, que hay muchos ensayos, y que a excepción de las hormonas hipofisiarias, para las cuales la mayoría sí hay un valor de corte, como es el caso, que es internacional, que es en general, para el resto de hormonas no lo hay. Entonces ustedes tienen que irse mucho al valor de referencia específico que le esté dando su laboratorio y que correlacione con lo que le toca para la edad. ¿Sale? Por eso no hay como un valor específico para eso. Entonces, como les dije, la IGF-1 normal
para la edad y el sexo excluye el diagnóstico, así como no conseguir una GH mayor de 1 microgramo por litro. Acuérdense, estos valores son nuestro eje. Entonces, tienen un paciente, una señora de 50 años, que se le ve choca la boca y que ya no le quedan los zapatos y le duele todo porque es bien achacosa. Entonces, ustedes de determinada manera dicen, pues tiene apnea obstructiva del sueño, tiene diabetes, cámara, le voy a tomar su hormona de crecimiento y su IGF-1 basal. ¿Va? Si esto te sale normal, entonces no es acromegalia, búscale por otro lado, a lo mejor la doña está loca o quién sabe. Si esto le sale elevado, entonces se ganó su prueba de supresión con glucosa 75 gramos. Entonces, si la prueba de tolerancia de glucosa con 75 gramos, ¿cuánto te debe de salir? El que sea que lo diga. Mayor a 1. Debe ser mayor a 1 o 0.4 en ensayos ultrasensibles. La mayoría no tiene ensayos ultrasensibles, pero eso depende de su laboratorio. Si eso no sucedió, entonces eso no es acromegalia y búscale por otro lado. ¿Pero qué pasó? Sí. Ese eje no se suprime con la glucosa, entonces eso es acromegalia. Ahora hay que buscarle el tumor. Le vas a pedir una resonancia magnética ¿de qué? Les dijo la doctora. ¿Con ganolina? Es contrastada, pero ¿de qué? ¿De cráneo? Del área celular. De silla turca. Eso es importante porque estos güeyes lo que hacen es definir el espacio entre los cortes dependiendo de qué estás pidiendo, y una resonancia magnética normal te anda haciendo unos cortes cada 5 milímetros y eso no te va a servir para evaluar hipófisis. La tienen que pedir específicamente de silla turca para que sea de alta resolución y los cortes sean más pequeños, ¿sale? Y la tienen que pedir contrastada. Se los dijo la doctora y se los voy a decir otra vez. Siempre que evalúen hipófisis, van a pedir una resonancia magnética de silla turca contrastada. ¿Eso quedó claro? Siempre, siempre, siempre. Sí, doctor. Entonces, 98% de los pacientes que van a tener una bola en el cerebro, ¿sale? Y vas a pensar que tiene su somatotropo ahí hecho bolas. Quiere decir que esto está muy bien, felicidades, esto es la mayoría de los casos. Y vamos a continuar, digamos, en ese sentido. Pero en el determinado caso de que Dios no te quiera y tu paciente no tiene nada en el cerebro, ahora sí que ese paciente ya se lo cargó su puta madre y taquéalo de todos lados, de tórax, abdomen, y sácale todos los marcadores posibles porque eso es un síndrome paraneoplásico hasta no demostrar lo contrario. Y a ver cómo fregado le haces para encontrar de dónde está secretando esa hormona de crecimiento. La buena noticia es que la mayoría de veces, como les dije, eso suele ser por cáncer de células pequeñas, cáncer de pulmón de células pequeñas. La mala noticia es que esos tienen una supervivencia a los 5 años del 5 al 15%, así echándole ganas. O sea, ese güey ya vale madre. También, otra cosa que les va a servir para la vida. Los tumores neuroendocrinos tienen ese nombre, no en balde. Estos tumores suelen coincidir y suelen tener la característica de que surgen de hormonas precursoras de la placa neural. Entonces, por ejemplo, el tumor de cáncer de células pequeñas, el cáncer de pulmón de células pequeñas contiene de precursor células de la placa neural. Y en esa precursión tiene los genes necesarios, aunque no los exprese de manera natural, pero tiene los genes necesarios para hacerse, digamos, un somatotropo y expresar, por lo tanto, el contenido del somatotropo, que es la GH. En general, todos los tumores neuroendocrinos, como el lipoma o incluso el Zollinger-Ellison, que también es un tumor neuroendocrino, tienen esa capacidad. Y es mala noticia encontrarlo por dos razones. Primera, porque un tumor neuroendocrino te puede dar lo que sea, te puede secretar ACTH,
te puede secretar CTH, te puede secretar hormona antidiurética, te puede secretar lo que ustedes quieran. O sea, la hormona que, si el cuerpo lo puede producir, tiene los genes para hacerlo y les va a dar una sintomatología así muy compleja y a veces difícil de determinar, más cuando ya tienen varias enfermedades conjuntas o ya la enfermedad, que es el segundo punto, es muy avanzada y es lo que suele ocurrir. Estos pacientes, cuando tienen una displasia importante, empiezan a producir esas hormonas y por lo tanto empiezan a expresar ya estos síndromes carcinoides que se les conoce. Eso es información para la vida, les va a servir cuando se encuentren un caso difícil en el que no le encuentran nada, pero tienen alterados varios ejes. Además, como les dije, no se toman pacientes críticos, pero si el paciente está estable, es ambulatorio y aún así tiene alteraciones muy raras, puede ser pues. Entonces, ¿qué queremos aquí? Otra vez, conseguir que la GH no salga negativa en la prueba a menos de 1.4 con su IGF-1 normal para la edad. Es lo que queremos, eso vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pasándole el cuchillo. Y si no, con los medicamentos. Entonces, ¿qué queremos también? Que el tamaño del tumor se controle. Si no podemos conseguir control químico, necesitamos que ese tumor no crezca y prevenir los síntomas de compresión. Y uno de los más graves, como les dije, es la ceguera. Disminuir los signos y síntomas de la enfermedad, en particular las artralgias, porque es lo que más se queja. Prevenir o mejorar las comorbilidades, en particular el descontrol de la glucosa, porque a su vez ser diabético, pues te va a fregar, te vas a morir de un infarto, entre otras cosas. Y la apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, prevenir la mortalidad temprana y, si es posible y dentro de sus corazones cabe un poco de madre, pues mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Así por default, cirugía, abordaje transesfenoidal. El neurocirujano tiene que hacer esto. ¿Qué es lo que pretendemos que consiga? Si no puede quitar directamente todo el tumor, tiene que quitar lo más posible. Con esto pretendemos descomprimir. Por ejemplo, otra cosa que puede tener este paciente si trae aplastado el cerebro es que el resto de áreas de la hipófisis se vea comprometida. Entonces tu paciente también, si tiene una bola en la hipófisis, puede tener alterado el resto de los ejes, es decir, tiroides, suprarrenales, el eje gonadal. Como les digo, la ceguera, también acuérdense que por el seno cavernoso, pues pasan varios nervios, en particular los laterales que son del... ¿Cuál es el sexto par? El que nada más va para afuera. Bueno, el punto es que esos pacientes pueden tener paresia. Tienen paresia de la mirada si tienen ya compresión de los nervios que pasan por el seno. Y pues obviamente si tienes afectado, tienes ahí una bola, pues te puede afectar todo lo demás. Esto incluye cara, esto incluye el resto del cerebro. Por lo tanto, con sus manifestaciones correspondientes, que puede ser inclusive hasta convulsiones y cosas así. Ahora, ¿qué queremos? Inmediatamente que consigamos cualquiera de esos objetivos, debe disminuir la GH y la IGF-1. Si se puede, absolutamente. ¿Hasta qué punto? Este punto. Al momento en el que ya no puedas hacer que esto suba más de 1 con la glucosa. Entonces, si no podemos hacerlo del todo, al menos enlentecemos o evitamos la progresión de esta enfermedad y por lo tanto todas las comorbilidades que estoy diciendo y razones por las cuales el paciente se va a morir. Y obviamente si ustedes están en una cirugía tienen que mandar la prueba de patología y pues que les digan características propias del tumor. Entonces, ¿cómo sabemos que es un microadenoma o macroadenoma? Sencillo, más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, fácil. ¿Cuál es la buena noticia? Pues si el tumor es pequeño, es fácil de quitar. A más del 85% de los pacientes jalan con una pura cirugía. Pero cuando son de más de 1 centímetro, ya la tasa se reduce. Ahora, hay factores predictivos de fracaso de la cirugía o digamos que tienes menos chance de que funcione. ¿Cuáles son esos? Niveles de GH e IGF-1 antes, es decir, a más elevación de la GH, pues supones que hay más tumor o tiene una actividad más importante.
Y por supuesto, una imagen tumoral, o sea, entre mayor sea el margen, pues más chance tienes. Ahora, cuando la GH está más de 30, estamos aquí hablando de que solo necesitas uno para hacer el diagnóstico, pero hay pacientes que pueden así secretar muchísimo. Eso se relaciona con invasión al seno cavernoso, ¿sale? Y eso lo van a poder detectar por tomografía hasta en la mitad de ellos. Pero cuando la GH está en más de 200, imagínense, normalmente esos pacientes no son operables y obviamente ese tumor ya invadió el seno cavernoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Como les dije, que si no lo podemos quitar, al menos reseca lo más que puedas. Ahora, ya operamos al paciente, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas, a los 3 meses y a los 12 meses. A los 3 meses de haberlo operado, le vas a volver a pedir la prueba de supresión con glucosa de 5 gramos. ¿Y qué tienes que conseguir? Una disminución de menos de 1 microgramo por litro o menos de 0.4 en necesidades ultrasensibles. De veras, esto aprendan, se lo va a venir en su examen y en su vida. Ahora, hasta el 30% de los pacientes no cumplen con esto. O sea, es un porcentaje no tan pequeño. Casi todos van después de haberlos operado, se acabó la acromegalia, bye. Pero el 30% no. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo vamos a reintervenir y ahorita vamos a ver de qué manera. Después de haberle tomado hasta los 3 meses, a los 12 meses le tienes que tomar una nueva resonancia magnética de silla turca con contraste y tienes que checar que el paciente no tenga ya tumor. Si esto es así, felicidades, ustedes curaron al paciente. Si no es así, entonces hay que reintervenir. Ahora, una vez que ustedes le pasan cuchillo al cerebro, en particular a la hipófisis, ese paciente se ganó un tamizaje de todo su eje por el resto de su vida ante cualquier sintomatología nueva. Y puede ser bien en específica. ¿Cómo se expresa el Cushing? ¿Cómo se expresa el hipotiroidismo? Con astenia, con anemia, con cansancio y con fantamadre, que todo el mundo te puede decir que tiene y piensas primero que es COVID, lo que sea. Entonces, ante un paciente que empiece con problemas, que empiece con sintomatología, él ya por el antecedente de haber sido operado, van a tener que pedirle dentro de su VH, dentro de lo que ustedes quieran, por lo que lo estén viendo, un eje, una valoración de su eje. ¿Sale? Y por el resto de su vida, vamos a también hacerle un tamiz una vez al año de ese mismo eje. ¿Dudas en el seguimiento de estos pacientes? Sí, doctor, tengo una pregunta. Ah. En dado caso de que el paciente tenga los 200 nanogramos sobre mililitros, ¿se puede hacer primero una radioterapia y posteriormente una cirugía? Ahorita vamos a ver eso, cómo abordamos esos casos. Perfecto, gracias. Vale, pero lo insisto, el tratamiento es quirúrgico. A tu paciente le tienes que quitar la mayor cantidad de tumor posible. No lo vas a curar con la cirugía, pero tienes una bola en el cerebro, lo vas a dejar ciego, lo vas a dejar parésico. Le puedes afectar un chorro de cosas. Quítale lo que puedas. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, manejo la acromegalia. Lo más importante es cirugía. Si el paciente ya jaló, al año le sigues haciendo su control y su resonancia magnética. Ahora, ¿qué pasa en esos pacientes en los que no los pudimos curar? Bueno, pues entonces a ellos sí le vamos a dar medicamento. ¿En cuáles vamos a dar? Como les dije, es octreotide y cabergolina. Esos van a ser los que ustedes se van a memorizar. Y sí, también el Previxmante, ahorita vamos a dar un poquito de ello. ¿Sale? Ahora, como les dije, en los pacientes que no se puede operar o que no son candidatos, igual les vamos a dar medicamento. Y puedes empezar por ahí. Por ejemplo, un paciente que tenga un riesgo quirúrgico muy, muy alto. Digamos, un viejito cardiópata, cirrótico, enfermo renal, hipotiroideo, así, con un chingo de cosas que dices, no manches, este güey le voy a posar la anestesia y se va a morir. A ellos puedes empezarle la medicación. O por ejemplo, en el caso que tú me dices, como te digo, siempre lo más importante es quitarle lo más posible, pero si de plano no es posible ni sedarlo, de todas maneras no quiere decir que no haya solución, hay que meterle medicamento. ¿Cuál es? Octreotide y cabergolina.
Y vemos si estabilizando ya el paciente, después si es candidato a cirugía o al menos a la reducción máxima posible del tumor. Entonces, esto es lo mismo. Estableces qué es el diagnóstico de la acromegalia y lo primero que tienes que hacer es cirugía. Puede ser microenoma o macroenoma, más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, con cirugía transesfenoidal. Le tomas a los 3 meses su prueba de glucosa, tienes que ver que esté normal. Si eso está normal, entonces al año lo vuelves a tomar y el resto de su vida lo sigues viendo. Si no, si resulta que tienes la GH todavía alterada, entonces ese paciente es candidato a los medicamentos y posiblemente a la radioterapia. Ahorita vamos a ver lo de la radioterapia. Entonces, si este paciente tiene, como me dices, una compresión muy importante, empezamos con el medicamento. ¿Cuál en todos en particular? El octreotide. Y otra vez lo mismo, tenemos que checar lo que alcanzamos objetivos. Normalmente cuando son muy grandes no los alcanzamos, pero es posible que algunos pacientes, especialmente cuando tienen sintomatología leve, que se los pongo más adelante, sí reducen el tamaño del tumor con puro medicamento. Ahorita voy a hablar más de eso. Esto es en ratas, pero pues es igual. Estos son los tipos de receptores de somatostatina que expresan los tumores. Como ven, la mayoría de los tumores expresan mucho el receptor tipo 2 y el receptor tipo 5. Es exactamente igual en humanos. Y más del 50% expresan receptores para dopamina. Por esa razón, los fármacos que vamos a utilizar es el octreotide y la cabergolida. Entonces, el octreotide, ¿cómo lo vamos a iniciar o en quiénes lo vamos a iniciar desde el principio? En pacientes que no jalaron con la cirugía, ese 30% que debió haber curado y no jaló. En pacientes que ya están invadidos, para menos reducir los síntomas en lo que lo operas o lo estabilizas, si es que lo puedes operar. Y en pacientes, por ejemplo, que tienen una apnea obstructiva del sueño tan severa, pero tan severa que se vuelve una vía aérea difícil y entonces el anestesio no va a poder con ellos hasta que los prepares. O en pacientes que tienen ya la hipertrofia ventricular tan elevada o complicaciones de la hipertensión arterial de que de plano ya tienes una insuficiencia cardíaca. Normalmente preservan la fracción de eyección conservada y por lo tanto lo que tienen son disfunciones diastólicas y problemas de la conducción, pero bueno, eso lo ven después. Otra vez, ¿qué le vas a dar? Octreotide. ¿Cómo se lo vas a dar? Empiezas con 20 miligramos cada 4 semanas y tienes que esperar que con esto normalice el IGF-1 hasta en el 85%, casi todos van a jalar. Ahora, este corte de 2.5 no es nuestro objetivo, pero es a partir de este corte de GH que se ha visto que se reduce la mortalidad y la morbilidad en el paciente. Entonces, digamos, si no lo puedes curar, esta es tu segunda excepción, tu patada de ahogado de menos, pues de acromegalia puede que pues ya no te mueras tanto, ¿sale? Y luego podemos conseguir hasta en el 75. Y como les dije, estos tumores expresan estos receptores y por lo tanto con el puro medicamento pueden llegar a disminuir su tamaño hasta en el 66%. ¿Qué otra opción aparte del octreotide existe? El reotide, que es estas dosis, pero pues apréndanse octreotide, aunque esto es exactamente lo mismo y se ponen subcutáneos. Efectos adversos de estos medicamentos: náusea, diarrea, dolor abdominal. A madres de dolor abdominal y náusea. Estas son las 3 razones por las cuales los pacientes no aguantan el medicamento. Por mucho que les llegue a beneficiar, les causa demasiados síntomas y no es posible continuar con ellos. Más cuando son aparte pacientes frágiles, por ejemplo el adulto mayor, que si tú lo tienes con náuseas, no te tolera la vía oral, y si no te tolera la vía oral, no se toma sus medicamentos y pues ya se jodió porque el paciente es hipertenso, diabético y cuánta cosa quieren. ¿Qué otras cosas les puede pasar? Se les cae el cabello, hacen litiasis vesicular que les puede llegar a agudizar, es una complicación. Y pues baja el ritmo cardíaco. Y esto pues ojo en los pacientes que ya son cardiópatas. Ahora, el 42% va a tener afectaciones de metabolismo de la glucosa. Entonces, estas alteraciones son esperables y no vayan a ustedes a confundirse
si su paciente está o no está desarrollando, ¿cómo decirlo? O la propia diabetes o la resistencia o la intolerancia a la glucosa, etcétera. O sea, ese paciente hubiese estarlo protocolizado adecuadamente para ver si ya tenía de base o no ya las complicaciones, entre ellas estaba la diabetes, y las alteraciones que van a presentar por el medicamento también son comunes. Entonces, como les dije, hay que titular la dosis poco a poco, normalmente la vamos aumentando de 20 en 20, y vemos cómo la aguanta. En particular, el paciente es el que se va a quejar de esto. Entonces, primero voy a aventar acá. El Pregvisomat, que es el otro medicamento que les comenté hace rato, que es directamente un antagonista de los receptores de GH. Es muy, muy efectivo, pero fíjense cuánto está costando, 2.079.28 euros. Yo creo que en tu vida vas a tener tanto dinero. Entonces, lo que nos quedamos aquí en México, porque estamos jodidos, pues es con cosas más baratas, como la cabergolina. Te cuesta 700 pesos y eso de patente, ¿no? Entonces, ¿se puede considerar como primera elección? Sí. En pacientes que están con la sintomatología súper leve, que apenas tienen atralgias, que apenas tienen la elevación del IGF-1 con GH normal, o apenas está elevadillo eso, así 1, 1.5, medio 2. A estos, con pura cabergolina, se pueden llegar a curar. ¿Sale? La cabergolina se puede asociar o no al octreotide, ahorita lo vamos a ver, la dosis varía, dependiendo de cómo sea tu paciente, la puedes ir subiendo y titulando. Y como les dije, la tasa de control bioquímico, el 48% va a alcanzar a menos de 2.5 y el 34% para IGF normal. Sale, pueden iniciar con, como les digo, con esta dosis de 2.6 más o menos 1.5, dependiendo de cómo vean los síntomas de su paciente. Si tienen un poquito más de síntomas, empieza con dosis más altas. Si tiene un poquito menos de síntomas, empieza con dosis más bajas. Entonces, ¿cómo se combinan estos medicamentos? Por ejemplo, el octreotide con el Pregvisomat. Mejora la calidad de vida y normaliza el IGF-1 hasta el 95%. Casi todos los pacientes van a jalar con esto. ¿Y quiénes son candidatos? Como les dije, aquellos que tengan un tumor muy, muy grande y no los puedan operar luego. Luego, el octreotide con la cabergolina también es la combinación común. No tiene tanto éxito, pero sí alcanzan a llegar a los 2.5, ¿no? Que es nuestro premio de consolación. Y el Pregvisomat con la cabergolina, fíjense que es curioso, ustedes pensarían, ¿no? Con el Pregvisomat que por sí solo alcanzaría a normalizarse, pero no. La cabergolina no le ayuda mucho al Pregvisomat. Es mejor el Pregvisomat con el octreotide. Incluso el Pregvisomat solo. Otra vez lo mismo. Octreotide, lanreotide, panseotide, lo que ustedes quieran. Cabergolina, también puede usar bromocriptina, el Pregvisomat u otras cosas. ¿Qué vamos a querer con esto? Alcanzar el menos de 1 nanogramo por mililitro, 0.4 en ensayos ultrasensibles y el IGF-1 normal para la edad. ¿Qué vamos a conseguir si al menos lo llevamos a los 2.5? Reducirle la mortalidad y la morbilidad de todo esto, ¿sale? Particularmente riesgo cardiovascular. Entonces, como les dije, pacientes que estén suavecitos pueden jalar con pura cabergolina. Esos tumores, al verse inhibidos con esos receptores, se pueden llegar a reducir. Si tienen moderados a fuertes los síntomas, o que son pacientes que no le podemos meter cuchillo luego, métele lanreotide. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo, el monitoreo es exactamente lo mismo. A los 3 meses vuelves a checar, ves cómo está la IGF-1, ves cada año cómo está la resonancia, ¿no? Y tienes que ver que ese tumor esté disminuyéndose. Sale. Si no consigues el monitoreo, entonces ya le metes combinados, que en este caso vamos a utilizar SSA-DA, es decir, octreotide y cabergolina. Vamos a considerar que nuestro paciente no está jalando con el octreotide después de 1 año a dosis altas y que no alcanzamos a conseguir menos de 1 microgramo por litro, etc. O que ese pinche tumor, aunque lo estemos consiguiendo bioquímicamente, sigue del mismo tamaño y no estamos alcanzando al menos una reducción del 20%, o en el peor de los casos, que este tumor sigue creciendo. Y en esos casos ese paciente pues se va a morir. Resistencia para el octreotide lo vamos a definir cuando el IGF-1 no se normaliza
pero sí lo alcanzamos a reducir al menos a la mitad, con la dosis alta a más de 3 a 6 meses. Y este es lo mismo. Empezamos con el octreotide, empezamos a 20 miligramos por cada mes y evaluamos respuesta. Aquí lo que buscamos después de 3 dosis, después de 3 meses, que es reducir a menos de 1 microgramo por litro o 0.4, la chingada. Ahora, si el paciente sí jaló y consiguieron el control bioquímico, y vamos a continuar esto cada 6 semanas. ¿Y cuándo vamos a volver a evaluar el eje? ¿Cuándo les dije que se evalúa el eje otra vez? ¿A los 3 meses? No, Hasta el aquí año. al año. Al año. Ah. Al año vas a evaluar el eje y también ¿qué le vas a pedir? Una resonancia magnética de silla, turbo contrastada. ¿Sale? Ya no, ya le vas a meter el medicamento cada 4 semanas y cada 6 semanas. ¿Y cómo vas a ver que le puedes suspender el medicamento? Pues que el tumor se redujo, incluso desaparece, o es candidato ya quirúrgico que se lo quite. ¿Sale? Entonces, después de 3 dosis, es decir, 3 meses. ¿Por qué 3 dosis? Porque a los 3 meses le tienes que pedir una prueba otra vez. Ahora, si tú, como les dije, si no tuvo respuesta, puedes suspender el octreotide y ahora sí, ese paciente, métele radioterapia. ¿Sale? Si tu respuesta fue parcial, como les había dicho, menos de 50%, IGF-1 todavía no, hay que ver, o el tumor no está reduciendo de tamaño, entonces, si este paciente no le podemos meter cuchillo, tenemos que agregarle más medicamento. Y una de dos, o le subes al octreotide o le agregas cabergolina. Cualquiera de las dos. Lo mejor sería subirle al octreotide para poder cumplir plenamente y cabalmente con esos criterios. Pero ¿qué pasa? Ya les dije, si de 20 pasas a 40, el paciente va a sentir que se le lleva la chingada, va a tener un chingo de náuseas, va a tener un chingo de dolor abdominal y va a estar que se lo lleva a la verga. Entonces, pueden hacerlo así, sería lo más ideal. Si no lo aguanta, entonces lo van a llevar con cabergolina, ¿sale? Pues iniciando con 1.2 miligramos semanal. Y si ni así lo alcanzan a controlar, pues ni pedo, lo que tienen es agregarle, subirle al octreotide. Sale, o sea, al fin y al cabo tienes que agregar los dos y llevar al octreotide a la dosis máxima. En el orden que tú quieras, yo les recomiendo que empiecen por la sintomatología que el paciente tiene y no aguanta el pinche medicamento. Ahora, en el caso después de que le das 3 meses a octreotide y a los 3 meses no consigue la supresión de más de 1 gramo y demás, entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que valorar si ese paciente además no está teniendo una complicación. Les dije que tienen estos pacientes riesgo para cáncer de colon, riesgo para adenomas y tienen hipertrofia y valvulopatías. Si el paciente no tiene nada, le sigues como estabas hasta ahorita. De este lado, o te vas de este lado. Pero si el paciente sí tiene síntomas o tiene la colonoscopía o en el eco disfunción diastólica, presión arterial, hipertrofia ventricular concéntrica y por lo tanto falla la disfunción diastólica por hipertrofia ventricular izquierda, o tiene su pinche cáncer de colon, entonces este paciente lo llevas de este lado, le subes la dosis. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de este resumen? No, doctor. No, doctor. Sale. Ahora, ¿quiénes vamos a esperar que sí jalen con puro fármaco? A la mayor edad, el género femenino les va mejor. Las IGH y GFH, como les dije, no están tan elevadas. Entre más elevadas, más jodido. Y fíjese que los macroadenomas, en más de 1 centímetro les va bien. Y otra cosa, aparte de definirles el tamaño del tumor y los márgenes quirúrgicos, la resonancia magnética les va a decir, tienen que reportarles, o ustedes tienen que definirlo, la granularidad del somatotropo. Si está densamente granulado, quiere decir que no está tan desdiferenciado y entonces tienen buena expresión de receptores. Pero si está escasamente granulado, esta característica, pues entonces están más desdiferenciados y tienen menor
expresión de los receptores que les había puesto, que son los tipo 2 y los tipo 5. Otra cosa que puede ocurrir es que tengan mayor expresión de otros receptores como el tipo 1 o que tengan mutaciones específicas en particularmente SNPs, que eso supongo que ya lo habrán visto en genético, lo verán, en estos receptores. X67, que nos habla de la celularidad y la división de ese crecimiento. Y en general, otras características que no vale la pena ya que les mencioné. Quédense con que los que sí van a jalar son estos y los que no tengan esto, pues puede que no les vaya tan bien. Ahora, la radioterapia. ¿En quiénes? En pacientes que les quedó un pedazo de tumor, pacientes que no aguantaron el medicamento o fracasamos, o de plano, pues que no tengas. Y aquellos pacientes que, como comentamos hace rato, tengan un tumor muy, muy, muy grande y que no sea directamente operable y además no esté jalando bien con el medicamento. Entonces, la radioterapia es estereotásica, que la gente mamadora les va a decir que es el Gamma Knife. Y el monitoreo es exactamente el mismo. Después de pasarle la radioterapia, a los 3 meses le van a tomar su GH y su IGF-1 y cada 12 meses le van a tomar su eje completo y su resonancia. Ahora, el problema con la radioterapia es que tardan años en terminar el tratamiento con la radioterapia. A los 15 años la tasa de remisión puede ser tan baja como hasta el 10%. Entonces, mucha gente tarda mucho si es que se consigue, poderlo reducir con pura radiación. ¿Sale? Entonces, obviamente le vamos a meter medicamento mientras eso pasa y pues si de por sí ya tenían riesgo de hipopituitarismo por el propio efecto de masa, ahora con radiación pues todavía más jodido. Y esos pacientes, insisto, tienen que pensar en que tenga un hipopituitarismo que puede ser hasta panpituitarismo, esa madre, cada vez que lleguen a sentir síntomas. Como resumen de la clase, la acromegalia es una enfermedad crónica causada por el exceso de hormona de crecimiento. 98% de los casos es un adenoma hipofisiario. Y si no es así, vayan consiguiendo funeraria. El gold estándar es la supresión con 75 gramos de glucosa. Y lo que queremos, a esto apréndaselo como su credo, menos de 1 microgramo por litro, 0.4 unidades ultrasensibles con IGF normal para la edad. El tratamiento de elección va a ser siempre que sea posible, siempre que podamos estabilizar al paciente, que le quiten esa bola. Tumor sólido, esto no digan que yo se los dije porque es una pendejada, pero esto les va a servir en general para entender. Tumor sólido, que no se quita, tumor sólido que no se cura. Y el tratamiento que vamos a utilizar van a ser octreotide y cabergolina. ¿Dudas de la clase? Sí, doctor. En estos pacientes pueden ser utilizados un antiemético para, pues, justamente cuando están en su tratamiento con... Pues sí, solo que tienes que tener cuidado cuál vas a utilizar. Por ejemplo, ¿cómo se llama? No utilizan de 8 miligramos. ¿Cómo se llama? Es que hay uno que también te da efectos, te da más efectos gastrointestinales y incluso te da ansiedad, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? Pero sí puedes utilizar antieméticos. Por ejemplo, uno que puede utilizarte sería ya fue el nombre. Ahorita te digo. Te lo busco y ahorita te digo exactamente cuál es. Pero sí se puede utilizar antieméticos. Ok, gracias. ¿Otra pregunta que tengan? Doctor, entonces, si no se puede llegar hasta el nanogramo, ¿podemos dejarlo en 2 nanogramos? No hagas eso, pero si es lo que puedes hacer, hazlo. O sea, la verdad es que, como les dije, nuestro objetivo no es ese. A partir de ese punto, puedes decir que ya está, digamos, a salvo de la mayoría de las complicaciones, pero ese no es nuestro objetivo. Y vas a encontrarte bibliografía así, pero no. Tu objetivo es curar al paciente, de ser posible. Si ya alcanzaste los 2.5, no te detienes, le sigues hasta que lo curas. Ok, sí, doctor, gracias. Bueno, no, nada más me gustaría puntualizar algunas cosas. En realidad, bueno, muchas gracias, doctor. La clase, la verdad es que lo dio muy bien. La que te da efectos extrapiramidales.
Y Denise, ¿te acuerdas cuál es el otro medicamento que utilizamos? Para la náusea, un dancetrón. El ondansetron, esa madre. La realidad es que, o sea, bueno, quiero puntualizar algunas cosas. En cuanto al cuadro clínico, bien lo mencionó el doctor, es un cuadro muy, muy insidioso que puede tardar años en que el paciente se percate de que tiene algo. Cuando te llegan de manera temprana, el paciente habitualmente te empieza a referir los cambios en la cara y sobre todo la separación de los dientes. Es como que un signo muy, muy temprano que los pacientes que se llegan a percatar es por lo que te van a llegar y puede que te de los dientes. A la par pueden tener, como bien lo dijo el doctor, o sea, lo de las artralgias es algo también como que bien importante y que es una artralgia debilitante, o sea, que el paciente de verdad por esto actividades habituales. Algo que podemos interrogar en la clínica es justamente si ha cambiado el tamaño de zapato. A veces el paciente pues como que no le da mucha importancia, pero ya cuando tú se lo preguntas de manera dirigida, te dice, ay, sí es cierto, yo era de tal número y últimamente ya me compro zapato más grande porque ya me queda apretado. Entonces son como cositas que a veces hay que tener mucho tacto al preguntar y hay que irlas bien dirigidas porque si no, pues se te pueden ir detallitos. Pero sí, hay pacientes que, bueno, me llevó una paciente una vez que era de la costa de Guerrero y si ustedes recuerdan en esa parte hay gente o población de raza negra. Entonces los rasgos pues tienden a ser un poquito toscos. Entonces la señora llegó diciendo que pues ella pensó que era normal porque pues ella era así y efectivamente cuando vimos su foto de hace 1000 años, la señora no tenía gran cosa físicamente, no tenía muchos cambios, ¿no? Pero los que sí van a notar y se van a alarmar mucho, pues son estas personas que a lo mejor son de rasgos más finos y que empiezan a notar estos crecimientos. Otra cosa importante es que estos tumores suelen ser macroadenomas al momento del diagnóstico. Tiene que ver justamente también con este retraso en el diagnóstico y otros factores que son más genéticos y cuestiones así, pero suelen ser macroadenomas. Con respecto al diagnóstico, ya se los repitió así el doctor, así hasta el cansancio, la prueba de supresión con 75 gramos, hay que estar midiendo cada 30 minutos y tú vas a tomar el valor de esos cada 30 minutos, tú vas a tomar el valor o más bajito que alcances. Si nunca alcanzaste a suprimir a 1 o menos de 0.4 según el ensayo que tengas, pues entonces ya es el diagnóstico. Pero ya con que uno te suprima a menos de 4, pues ya dices que o lo descartarías. Tratamiento. El tratamiento de primera instancia siempre debemos de buscar la cirugía, siempre. Puede que yo ya sé por las características del tumor que no va a ser una cirugía curativa, pero al menos sí me va a mejorar los síntomas. Por eso es que siempre que se pueda optar la cirugía, se tendrá que hacer de primera instancia. Si por alguna causa no es candidato a la cirugía, entonces de primera instancia sería el tratamiento farmacológico. Aquí la pregunta que hacía una de las compañeras, no recuerdo quién, la radioterapia. La radioterapia habitualmente nunca va a ser un tratamiento de primera línea. ¿Por qué? Porque bien lo dijo el doctor, o sea, para que nosotros veamos el efecto de la radioterapia nos puede llevar de 10 a 15 años. Entonces, ¿qué le voy a hacer esos 10 años al paciente? ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo elevación de la hormona de crecimiento. Entonces, es un paciente que aunque ya lo haya radiado, de todas maneras va a necesitar, en lo que hace efecto esa radioterapia, pues va a necesitar algún tratamiento farmacológico. Y si yo estoy planeando radioterapia, primero, de primera instancia, o lo meto a cirugía tratando de quitar la mayor cantidad de tumor posible, o le doy tratamiento farmacológico, empiece a mejorar los síntomas en lo que la radioterapia hace efecto. Pero la radioterapia jamás va a ser tratamiento de primera elección para la cirugía o el tratamiento farmacológico. Y para los criterios de remisión, o para el seguimiento, lo que decía de llevarlo a 2.5 o a menos de 1, 2.5 porque bien se los dijo, se ha visto que con ese nivel de GH, las comorbilidades, el riesgo de comorbilidades disminuye, pero no implica que le estás curando la enfermedad. Entonces, bien lo dijo el doctor, si tú puedes llevar a tu paciente a 1 o menos, perfecto. ¿Para qué? Pues para que en general lo puedas considerar como curado. Pero si no, pues ya con que se esté por debajo de 2.5, justo para esto de disminuir el riesgo de comorbilidades. ¿Alguna duda más?
Sí, doctora, ¿existe algún criterio endocrino para que no sea candidato a cirugía? Como tal endocrinológico no. Solo que la cirugía sea de muy, muy alto riesgo, o sea, que sabes que es un paciente que está a morir en el quirófano, pues mejor no lo operas, ¿no? Pero realmente son bien poquitas las contraindicaciones, que sería el riesgo quirúrgico alto, ¿no? Si ustedes han pasado a cirugía, acuérdense que a los pacientes se les hace una valoración preoperatoria por parte de medicina interna y por parte del anestesiólogo. Entonces, con base en estas escalas que existen de riesgo quirúrgico, pues si determinas que el riesgo es altísimo, pues entonces pues te vas a tratamiento farmacológico. Pero como tal, algo así específicamente endocrinológico que te la contraindique, no. Que bueno, podríamos considerar si acaso el descontrol glicémico, que es una algo que tu paciente tiene que llegar controlado al quirófano. O, por ejemplo, que ya tenga hipotiroidismo, hipertiroidismo y no esté controlado, o tenga otra patología endocrina. O sea, si tú tienes un paciente, digamos, inestable, o que no está alcanzado controles en lo demás que tenga endocrinológicamente, eso podría ser una contraindicación, pero como te lo dijo la doctora, eso es dentro de la evaluación de la BPO que te hace medicina interna y anestesia. Pero sí, no es específicamente endocrinológico, pero digamos, podrías pensar que si tiene algo endocrinológico además, lo tienes que controlar primero. O sea, como te dije, el paciente puede desarrollar diabetes. Y si tú tienes una pinche glucosa de 300 todos los días, pues no lo vas a meter al quirófano. Ese güey no te va a cicatrizar y te va a sangrar así a lo bestia. Y aparte que se te va a infectar. Entonces, eso pudiera considerarse una contraindicación, digamos, endocrinológica, pero no es como tal, porque no es por lo endocrinológico, es por la valoración preoperatoria. No sé si te quedó más claro. Sí, doctora, gracias. También, doctora, gracias. Y son contraindicaciones pues relativas, porque ya una vez que lo controlas, pues sin problema el paciente se opera. Pero sí es importante que, como son cirugías habitualmente que se preparan y todo esto, pues en teoría el paciente ya llega estable a quirófano. A menos de que estuvieras en el contexto de que este paciente tiene una apoplejía hipofisaria y que urgentemente se tiene que meter a quirófano, eso es otra cosa distinta. O sea, ahí el cirujano va a tener que operar. Ah, sí, eso métanselo, grábenselo en la cabeza. Ajá. Eso es para toda su pinche vida. Una urgencia no requiere BPO, así tatúenselo. Si un pinche cirujano que ustedes quieran dice, es que ya me urge meterlo al quirófano, lo metes, güey. No necesitas una BPO, no necesitas a médico internista para meter una urgencia. Eso es para toda la vida. No se les vaya a ocurrir pedir una BPO de urgencia. Ese no existe. Entonces, sí, habitualmente son cirugías planeadas, preparadas, entonces el paciente ya debería de llegar bien. Y solo en estos casos urgentes, pues ya lo dijo el doctor, jamás en la vida una BPO. ¿Dudas? Sí, doctores, yo tengo otra duda. Entonces, cuando el paciente logramos llevarlo hasta GH menos de 1 microgramo, ¿ya podemos suprimir el medicamento? Sí, pero necesitas esperarte por lo menos un año, valorar tu imagen otra vez y ver que ese tumor o está estable en tamaño o disminuyó de tamaño o de plano ya se desapareció, ¿no? Porque si sigues viendo que el tumor incluso está teniendo crecimiento, pues no, o sea, le continúas el tratamiento. Aquí no hay un tiempo definido de tratamiento, sino tienes que ir evaluando todos estos factores. Si a lo mejor ya tienes 2 años a tu paciente estable y ya el tumor ya no hubo crecimiento por la resonancia, pues ahí podrías considerar a lo mejor ya suspender y dar el seguimiento para ver si mantiene esos criterios de remisión o fuera necesario reiniciar tratamiento. Y aún así, como les comenté, esos pacientes tienes que hacerles su chequeo anual toda la vida. O sea, ahí tú vas a darte cuenta que el paciente se mantiene en remisión. O sea, el seguimiento es el mismo. Una vez al año le tomas la resonancia hasta que veas que el tumor desapareció o esté tan pequeño y que además no tenga actividad química. Pero de todas maneras, a esos pacientes toda la vida le vas a tener que estar pidiendo su chequeo, porque tienes que confirmar que efectivamente no tiene nada o no está teniendo ya una complicación de todos los tratamientos que le metiste. O sea, no te puedes olvidar, pues, de darle seguimiento a ese paciente. Lo que puedes hacer es, como te dice la doctora, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en conseguir los objetivos? Que ya te los repetí hasta el cansancio. Depende. Depende del tamaño del tumor, depende de las características del tumor. Eso te lo puede decir patología como con las expresiones de los marcadores que les puse. Pues son varias cosas.
Pero aquí lo importante es eso, al paciente le tienes que dar seguimiento una vez al año de las maneras en las que ya les dije, ¿sale? Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Doctores, yo tengo una duda. Posterior a alcanzar la remisión con el paciente, ¿hay una probabilidad de que vuelva a reincidir o vuelva a aparecer con alguna sintomatología? Sí, sobre todo va a depender mucho del tamaño tumoral. Si era un microadenoma, la probabilidad es menos, pero si era un macroadenoma y que en el momento en que tú pues alcanzaste como la remisión, sí, siempre existe riesgo de recurrencia. Por eso son pacientes que hay que estarlos vigilando. O sea, aunque tú ya hayas suspendido el medicamento, el paciente debe continuar en vigilancia porque sí existe riesgo de recurrencia y es mayor siempre que sean macroadenomas. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, pues si ya no hay dudas o algo, pues ya nos vemos el día martes. Sí, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, gracias, Carlos.